Esa noche, la nieve caía como pequeñas cuchillas que cortaban la piel y los huesos. Cada copo un frío recordatorio de que al invierno no le importaba quién eras ni de qué huías. La risa de Brandon Ashford resonó en el abandonado terreno industrial mientras empujaba a Isabella hacia atrás, haciendo que su teléfono se deslizara por el suelo helado hacia la oscuridad. ¿Qué pasa, princesa? La pequeña mafiosa de papá no puede defenderse. Su aliento formaba nubes en el aire helado mientras la acorralaba contra su BMW negro. Sus ojos brillaban por el alcohol y el orgullo herido. Brandon, por favor. La tormenta está empeorando. La voz de Isabella temblaba, no por miedo, sino por el frío que se filtraba a través de su uniforme escolar rasgado. Los botones se habían desgarrado cuando ella había intentado escapar de su agarre. Deberías haber pensado en eso antes de humillarme delante de todos. Con un empujón violento, la tiró a la nieve y volvió a subir a su coche. Buena suerte para llegar a casa. Presumida. El BMW se alejó rugiendo, con los neumáticos salpicando nieve derretida y grava, dejando a Isabella sola en el abandonado distrito industrial, a 16 kilómetros de cualquier lugar, con una temperatura de 20 grados. Ella seguía allí tumbada, con los brazos cruzados alrededor del cuerpo y la sangre congelada en el labio partido, cuando una sombra emergió de la blancura. ¿Estás bien? Isabella levantó la vista y vio a una mujer que nunca había visto antes, delgada, casi frágil, con un abrigo azul marino descolorido que claramente había visto mejores décadas. Los pómulos de la mujer eran demasiado afilados, sus ojos demasiado hundidos, el tipo de rostro que hablaba de años de hambre y soledad. Estoy bien, mintió Isabella con los dientes castañando. Solo estoy esperando a... Te estás poniendo azul y te sangran los labios. La mujer no dudó. Sus manos se movieron hacia los botones de su abrigo. ¿Qué estás haciendo? Se quitó el único abrigo que tenía, lo último que le había dado su madre antes de que el cáncer se la llevara hace 13 años, y se lo puso a Isabella sobre los hombros. La tela aún conservaba el calor de su cuerpo. Olía débilmente a lavanda y a supervivencia. No, no puedo aceptarlo. Te morirás de frío. Isabella intentó apartarlo, pero la mujer ya se había alejado. Su fino jersey estaba empapado, dejando al descubierto las cicatrices de sus muñecas que contaban historias que Isabella ni siquiera podía imaginar. Vivo cerca. Tú no. La mentira le salió con facilidad. No le contó a aquella chica temblorosa lo del sótano de una fábrica abandonada a 8 kilómetros de donde llevaba 8 meses viviendo. No mencionó que ese abrigo era la única barrera entre sobrevivir al camino a casa y no llegar nunca. No le explicó que tenía 3 trabajos, una hermana moribunda en acogida y exactamente $12 a su nombre. Espera, al menos dime tu nombre. Isabella la llamó, pero la mujer ya había desaparecido en la tormenta. Un fantasma que había aprendido hacía mucho tiempo que ser invisible era la única forma de sobrevivir, caminando hacia lo que no sabía que serían sus últimos pasos en el frío. Lo que no sabía era que la chica temblorosa a la que acababa de salvar era la única hija de Vincent Moretti, el jefe mafioso más poderoso y despiadado de Chicago. Un hombre que había destruido familias enteras por delitos menores que dejar morir a su hija. Y cuando Vincent Moretti descubriera lo que había sucedido esa noche, sucederían 2 cosas. Un castigo tan brutal que Brandon Ashford nunca volvería a hablar de ello, y una recompensa tan transformadora que Nora Hayes finalmente aprendería lo que significaba ser vista, protegida y amada por un monstruo que quemaría el mundo por aquellos a quienes consideraba suyos. Si esta historia te da escalofríos, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y pulsa la campana para no perderte lo que sucede a continuación. Porque créeme, la venganza de Vincent Moretti no ha hecho más que empezar. Un abrigo, 2 almas rotas y un amor que ni siquiera el invierno más frío pudo congelar. Al mismo tiempo, en el ático de la Torre Moretti, Vincent Moretti estaba sentado a la cabecera de la mesa, en una sala de reuniones privada, donde solo se permitía entrar a las figuras más poderosas del mundo del hampa.
4 jefes del crimen vecinos se sentaban a su alrededor. El humo de los puros flotaba perezosamente en el aire. Sus voces bajas murmuraban sobre territorios, sobre dinero, sobre acuerdos escritos con sangre. Vincent escuchaba más de lo que hablaba. Esa era su forma de ser, porque los que hablaban demasiado solían ser los que morían antes. Llevaba un traje negro de 3 piezas, un reloj Patek Philippe brillando en su muñeca, el pelo oscuro peinado hacia atrás y los ojos gris acero que nunca revelaban nada. A los 36 años, Vincent Moretti había construido un imperio que su padre había pasado toda su vida intentando crear, y lo había hecho mediante una crueldad calculada, una inteligencia fría y una única regla: nunca dejar que un enemigo vea tu debilidad. Pero Vincent tenía una única debilidad que todo el mundo subterráneo conocía, y sin embargo, nadie se atrevía a tocarla: Isabella, su hija. El teléfono en el bolsillo de Vincent vibró. Miró la pantalla y vio el nombre de Marco, su mano derecha, el hombre que lo había seguido durante 20 años. Marco nunca llamaba durante una reunión a menos que algo anduviera mal. Vincent se llevó el teléfono al oído y no dijo nada. Solo escuchó. La voz de Marco al otro lado de la línea solo pronunció 2 palabras: Isabella, hospital. El mundo se detuvo. La habitación de repente se volvió tan silenciosa que era sofocante. O tal vez Vincent ya no oía nada más que el sonido de la sangre corriendo por sus oídos. No preguntó nada más. No era necesario. Esas 2 palabras bastaban. Vincent se levantó lentamente, cada movimiento perfectamente controlado. Los demás jefes se quedaron en silencio y lo miraron, y vieron algo que muy pocas personas viven para contar. El rostro de Vincent no cambió. No hubo destellos de ira, ni gritos, ni mesas destrozadas. Solo había silencio. El silencio de una tormenta antes de que arrasara con todo a su paso. «Tengo que irme», dijo Vincent, con una voz tan tranquila que daba miedo. La reunión había terminado. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Nadie se atrevió a detenerlo. Habían visto lo que les había pasado a aquellos que se interpusieron entre Vincent Moretti y su hija. Esas personas ahora no eran más que nombres borrados de la historia. Vincent salió de la habitación. 3 guardaespaldas lo siguieron inmediatamente. El ascensor privado lo llevó al garaje en menos de 30 segundos. El Maybach negro ya lo estaba esperando, con el motor en marcha. De camino al hospital, Vincent volvió a llamar a Marco. Su voz seguía siendo tranquila, pero había algo en ella que hizo temblar a Marco, un hombre que había matado con sus propias manos. «Averigua qué ha pasado. Encuentra a todos los implicados. Quiero todos los detalles antes de llegar allí». Marco tragó saliva. «Sí, jefe». Vincent terminó la llamada y miró por la ventanilla del coche, donde la nieve seguía cayendo como pequeñas cuchillas. Apretó la mano contra el muslo, con los nudillos blancos por la presión. Esa era la única señal de que la tormenta en su interior estaba arreciando. La gente decía que cuando Vincent Moretti se enfadaba, gritaba, rompía cosas, ordenaba ejecuciones en el acto. Pero esa era la opinión de quienes no lo conocían de verdad. Los que realmente entendían a Vincent conocían una verdad mucho más aterradora. Cuando Vincent Moretti guardaba silencio, era cuando era más peligroso. El Maybach se detuvo frente a la entrada de urgencias del Northwestern Memorial Hospital, el mejor hospital de Chicago, donde el dinero de Vincent había construido una nueva ala completa 2 años antes. Salió del coche antes de que el conductor pudiera abrir la puerta, caminando rápido, pero sin correr, porque Vincent Moretti nunca corría y nunca permitía que nadie lo viera entrar en pánico. Marco ya estaba esperando en el vestíbulo. El rostro del hombre de 45 años estaba tenso de una forma que Vincent rara vez veía. Habitación 312, tercera planta. El doctor Vázquez está dentro. Vincent no dijo nada y entró en el ascensor. 30 segundos más tarde, se encontraba ante la puerta de la habitación del hospital y por primera vez en toda la noche, su mano tembló ligeramente al empujarla para abrirla. Isabella yacía en la cama del hospital, pequeña y frágil entre las sábanas blancas. Tenía los labios agrietados y magullados.
Una mejilla estaba hinchada y enrojecida. Tenía la mano envuelta en una venda térmica. Pero lo que hizo que Vincent sintiera como si alguien le estuviera apretando el corazón fueron los ojos de su hija. Ojos enrojecidos por el llanto, ojos que se iluminaron cuando vio entrar a su padre. «Papá», susurró Isabela, y las lágrimas volvieron a caer. La doctora Vázquez, una mujer de 40 años con el pelo oscuro recogido cuidadosamente y los ojos tranquilos de alguien acostumbrado a las emergencias, se levantó cuando Vincent entró. Llevaba 10 años siendo la médica privada de la familia Moretti y era una de las pocas personas en las que Vincent confiaba plenamente. «¿Cómo está?», preguntó Vincent, con voz tranquila, pero sin apartar los ojos de su hija. «Hipotermia grave, labios agrietados, mejilla magullada por el impacto», informó brevemente la doctora Vázquez. Si hubiera llegado 30 minutos más tarde, podría haber perdido los dedos, pero se recuperará. Ha tenido mucha suerte. Vincent se sentó junto a la cama, algo que rara vez hacía, y tomó la mano vendada de su hija. «Cariño, cuéntame qué pasó». Isabella comenzó a contarle, entre lágrimas, sobre Brandon Ashford, sobre la fiesta, sobre cómo lo rechazó delante de todos, sobre cómo él la esperó en el estacionamiento. La arrastró a su auto, la llevó a una zona industrial abandonada, sobre los insultos, sobre cómo la empujó a la nieve, sobre cómo el BMW se alejó y la dejó sola en la noche a 20 kilómetros de... Vincent escuchaba con el rostro inexpresivo, pero Marco, de pie junto a la puerta, podía ver que su jefe apretaba tanto la mandíbula que le temblaba el músculo de la sien. Entonces Isabela habló de la mujer. «Papá, alguien me salvó», dijo Isabela, con voz repentinamente más suave. Apareció de entre la ventisca. Estaba muy delgada. Papá, tan delgada como si no hubiera comido en un mes. Y llevaba un abrigo viejo, muy viejo, con parches por todas partes. Pero se lo quitó y me lo puso a mí. Vincent no dijo nada, pero algo cambió en sus ojos. Le dije que no lo hiciera. Le dije que se moriría de frío, pero no me escuchó. Incluso me dejó sus zapatos, papá. Isabela sollozó. La vi caminar descalza por la nieve. Descalza, papá. Luego desapareció. No llegué a preguntarle su nombre. Vincent miró hacia el lado de la cama, donde había un abrigo azul marino doblado cuidadosamente. Lo tomó y por primera vez en toda la noche, algo más que ira apareció en su rostro. El abrigo era desgarradoramente ligero. La tela estaba muy gastada. El codo izquierdo estaba remendado con tela a cuadros. El codo derecho estaba remendado con tela de flores. La cremallera estaba rota, sustituida por botones viejos que no hacían juego, pero el abrigo aún conservaba un ligero rastro de calor y desprendía un suave aroma a lavanda. Vincent lo entendió al instante. No era solo un abrigo, era todo lo que esa mujer poseía, y se lo había regalado a un desconocido en medio de una tormenta de nieve. Sabiendo que ella podría morir, Vincent dejó el abrigo en el suelo, se volvió hacia Marco y le dio 2 órdenes. «Encuentra a esta mujer. Encuéntrala a cualquier precio. Encuéntrala antes de que sea demasiado tarde». Marco asintió. En la segunda orden, Vincent se puso de pie, se abrochó los botones de la chaqueta de su traje y cuando habló, su voz era tan fría como la tormenta del exterior. «Brandon Ashford, tráemelo». Marco salió del hospital inmediatamente después de recibir la orden de Vincent, haciendo llamadas telefónicas sin parar mientras caminaba hacia el coche. En 15 minutos, reunió a 5 de sus hombres de mayor confianza. Aquellos que habían servido a la familia Moretti durante muchos años y sabían cómo trabajar en las sombras sin hacer demasiadas preguntas. 2 SUV negros atravesaron la tormenta de nieve hacia la zona industrial, abandonada en el sur de la ciudad donde se había encontrado a Isabela. El reloj del salpicadero marcaba las 2 de la madrugada. La temperatura exterior era de -23 y seguía bajando. Marco sabía que estaban en una carrera contra el tiempo, porque si esa mujer realmente había caminado descalza con ese tiempo, podría estar ya muerta. Llegaron al lugar donde habían dejado a Isabela, un terreno baldío entre fábricas en ruinas al que ni siquiera los vagabundos querían acercarse.
La nieve seguía cayendo con fuerza, cubriéndolo todo y borrando cualquier rastro. Marco ordenó al equipo que se dispersara, encendiera las linternas y comenzara a buscar. Las cámaras de seguridad de la zona llevaban mucho tiempo estropeadas. No se había grabado ninguna imagen. No había testigos ni pistas, solo nieve blanca y oscuridad. Fue Marco quien encontró el primer rastro. En el borde del terreno, cerca de un montón de escombros, había huellas en la nieve. Dos tipos de huellas. Una era una pequeña huella de zapatilla, la de Isabela. La otra hizo que Marco se detuviera y mirara más de cerca. Huellas descalzas, las huellas de una mujer, pequeñas y estrechas, profundamente marcadas en la nieve. Marco se agachó, encendió su linterna y vio algo que hizo que incluso un hombre que había matado sin dudarlo sintiera un nudo en la garganta. Huellas descalzas y nieve a 23 de Excese, sin zapatos, sin calcetines, solo piel desnuda contra el suelo helado que conducía hacia el sur. Marco se puso de pie, hizo una señal al equipo y comenzaron a seguir el rastro. Al principio, las huellas eran firmes, decididas, y se dirigían hacia los antiguos edificios de la fábrica en la distancia. Pero cuanto más avanzaban, más cambiaban las huellas. Los pasos comenzaron a tambalearse. La distancia entre ellos se acortó. Entonces Marco vio un gran hueco en la nieve donde alguien había caído. Huellas de manos, huellas de rodillas. Luego las huellas continuaron. La persona se había levantado y había seguido adelante. Cayó por segunda vez. Se levantó de nuevo. Marco pidió más hombres y dividió al equipo en dos grupos. Uno siguió el rastro. El otro recorrió las carreteras para cubrir la zona. Sabía que cada minuto que pasaba acercaba a la mujer a la muerte. Las huellas los llevaron por un callejón oscuro, por un depósito de chatarra, por un campo baldío lleno de maleza seca por el frío. Casi 2 millas en una tormenta de nieve, y la mujer había caminado descalza. Marco no podía imaginarlo. Había visto muchas cosas en su vida, había sido testigo de torturas brutales, había llevado a cabo ejecuciones despiadadas con sus propias manos. Pero este valor silencioso, esta resistencia sin una sola queja, le llenaba de respeto. Entonces las huellas comenzaron a cambiar de color. Sangre roja. Los pies de la mujer habían comenzado a sangrar. Su piel se agrietaba por el frío y ella seguía adelante. Seguía adelante. No se detenía. Finalmente, después de casi una hora de búsqueda, el rastro condujo a una vieja fábrica, un edificio de ladrillo en ruinas, con ventanas rotas y un techo de metal oxidado. El príncipe dio la vuelta por la parte trasera, bajó una escalera de hormigón desgastada y se detuvo frente a una pesada puerta de hierro que daba al sótano. Marco hizo una señal al equipo para que se detuviera, sacó su arma y empujó lentamente la puerta. Se abrió con el chirrido de una bisagra oxidada, revelando un espacio tan oscuro como la tinta en su interior. Encendió su linterna, entró y lo que vio lo dejó paralizado. No era un sótano abandonado, era un hogar donde alguien vivía, y en el rincón más alejado del sótano, sobre un colchón roto, yacía inmóvil una figura. Marco entró en el sótano, barriendo con su linterna el espacio oscuro, y cada detalle se reveló ante él como un retrato de la pobreza absoluta. El sótano tenía unos 20 metros cuadrados. Sus paredes de ladrillo estaban manchadas de moho, y el techo era tan bajo que en algunos lugares tenía que agacharse. No había electricidad, ni agua, ni calor más allá del que podía generar el propio cuerpo humano. En la esquina izquierda, un saco de dormir roto yacía sobre un cartón aplastado. Junto a él, unas latas de comida abiertas, una botella de agua medio congelada y una vieja mochila con varias prendas de ropa dobladas, con un cuidado que resultaba casi doloroso de ver. Una cuerda se extendía por una esquina con 2 camisetas y un par de vaqueros descoloridos colgando de ella. Este era el hogar de alguien. Aquí era donde un ser humano había vivido, había intentado sobrevivir, había luchado por la vida día a día. Marco dirigió la linterna hacia la esquina más alejada, donde había visto la figura, y su corazón pareció dar un vuelco. Una mujer yacía acurrucada sobre un colchón fino, con el cuerpo encogido, como si intentara conservar el último rastro de calor.
Solo llevaba un jersey fino y unos vaqueros, empapados por el deshielo. Tenía los pies descalzos, y Marco tuvo que tragar saliva cuando los vio. La piel se había vuelto de un color negro violáceo oscuro, agrietada y congelada, con sangre seca adherida a las heridas. Se apresuró a acercarse, se arrodilló y la giró para poner la boca arriba. Su rostro estaba pálido como la cera. Sus labios eran de un color púrpura intenso. Tenía los ojos bien cerrados, los pómulos marcados y la mandíbula visible bajo la frágil piel. Era el rostro de alguien que llevaba mucho tiempo pasando hambre, que había estado luchando durante mucho tiempo y que ahora estaba perdiendo. Marco le puso 2 dedos en el cuello para tomarle el pulso. 1 segundo, 2 segundos, contuvo la respiración. Entonces lo sintió débil, lento, como un pajarito que intenta batir las alas por última vez antes de rendirse. Viva, pero no por mucho tiempo. Marco se quitó inmediatamente la chaqueta y la cubrió. Luego sacó su teléfono y llamó a Vincent. Su jefe respondió al primer tono. «La encontré», dijo Marco, con la voz más áspera de lo habitual. «Pero jefe, se está muriendo». «¿Dónde está?» «En el sótano de una fábrica abandonada en la zona sur». «Jefe, ha estado viviendo aquí. No hay nada, ni electricidad, ni agua, ni comida. Le dio a su hija todo lo que tenía». Al otro lado del teléfono se hizo un largo silencio. Marco podía oír la respiración de Vincent, constante pero pesada. Entonces se oyó la voz de su jefe y Marco tuvo que alejar ligeramente el teléfono de su oído para asegurarse de que había oído bien. «Tráela a mi casa. Llama al doctor Vázquez inmediatamente». Marco parpadeó. «Jefe, ¿qué ha dicho?» «He dicho que la traigas a mi casa», repitió Vincent, sin que su voz titubeara en absoluto. «Ella salvó la vida de mi hija a costa de casi perder la suya. No morirá en un frío hospital ni en la calle como una vagabunda. Tráela aquí». Marco no hizo más preguntas. En los 20 años que llevaba siguiendo a Vincent Moretti, había aprendido que había momentos en los que no se necesitaban explicaciones, solo acción. Se agachó, deslizó suavemente los brazos por debajo de la espalda y las rodillas de la mujer y la levantó. Era aterradoramente ligera, como si su cuerpo estuviera hecho solo de huesos y voluntad. Su cabeza cayó sobre el pecho de Marco y él oyó un débil susurro escapar de sus labios agrietados. Lee llamó a alguien en su delirio. Su mano helada agarraba inconscientemente el abrigo de Marco como si se aferrara a la vida. Marco la sacó del sótano, subió las escaleras y la metió en el todoterreno que esperaba con la calefacción a toda potencia. No sabía quién era esa mujer, no conocía su historia, no sabía quién era Lily. Pero sabía una cosa. Vincent Moretti nunca llevaba a nadie a su casa. Nunca lo había hecho. Y esa noche, todo estaba cambiando. Mientras Marco llevaba a la mujer desconocida a la casa de Vincent, otro equipo había completado la segunda tarea. Brandon Ashford no era difícil de encontrar. Estaba en una fiesta en el ático de su amigo en la zona de Gold Coast, donde los niños ricos se reunían para beber licores caros y presumir de cosas que nunca habían tenido que trabajar para conseguir. Brandon estaba sentado en un sofá, con una mano sosteniendo un vaso de whisky y la otra rodeando a una chica rubia, riendo a carcajadas mientras les contaba a sus amigos su hazaña. «Deberían haber visto la cara de esa chica», balbuceó ebrio. «¿Quién se creía que era? ¿La hija de un jefe de la mafia o qué? Se atrevió a rechazarme delante de todos, así que le di una lección que nunca olvidará». Sus amigos se echaron a reír, sin saber que la verdadera lección estaba por llegar y que no sería para Isabela. A las 10 de la noche, las luces del apartamento se apagaron de repente. Las risas se interrumpieron, sustituidas por gritos de pánico y sonidos caóticos de colisiones. Cuando las luces volvieron a encenderse 30 segundos después, 10 hombres vestidos de negro estaban de pie dispersos por la habitación, con rostros fríos como el hielo y pistolas en las manos. Los amigos de Brandon se acurrucaron en las esquinas. La chica rubia gritaba y lloraba, pero ninguno de los hombres de negro les prestó atención. Todos miraban a Brandon. Brandon Ashford,
Un hombre dio un paso adelante, con voz baja y fría. Ven con nosotros. Brandon intentó mantener la calma. Intentó recordar que su padre era el senador Richard Ashford, uno de los hombres más poderosos de Illinois. ¿Sabes quién soy? Mi padre lo sabrá. Tu padre no hará nada. El hombre lo interrumpió. Y tienes 10 segundos para salir por esa puerta por tu propio pie o te arrastraremos fuera. Tú eliges. Brandon no pudo elegir. Dos hombres lo agarraron, lo sacaron a rastras del apartamento, lo empujaron al ascensor y luego lo arrojaron a la parte trasera de un todoterreno negro. Le vendaron los ojos, le ataron las manos y durante los 30 minutos que duró el trayecto, oyó los latidos de su corazón retumbando como un tambor en su pecho. Cuando le quitaron la venda, Brandon vio que estaba sentado en una silla metálica en medio de un almacén abandonado, con las muñecas atadas firmemente a los lados de la silla. El almacén estaba completamente a oscuras, con una sola bombilla en el techo que lo iluminaba como un círculo de luz en la oscuridad infinita. Y en esa oscuridad había un hombre de pie. Brandon no podía verle la cara, pero sentía su presencia. Frío, pesado, como la muerte esperando. Entonces el hombre entró en la luz y Brandon Ashford casi perdió el control de su vejiga. Vincent Moretti. No tenía prisa, no gritó, no amenazó. Solo se quedó allí mirando a Brandon con ojos gris acero, como si hubieran sido forjados en las llamas del infierno. Silencio. El silencio se prolongó hasta que Brandon no pudo soportarlo más. Señor Moretti, lo siento. No sabía que Isabela era su hija. Solo usted lo sabía. Vincent lo interrumpió con una voz aterradoramente tranquila. Sabías perfectamente quién era mi hija. La investigaste antes de acercarte a ella. Pensaste que si salías con mi hija, te ganarías mi protección. Brandon palideció. La mentira murió en sus labios. Pero mi hija te rechazó. Vincent continuó, acercándose. Ella te rechazó delante de tus amigos y no pudiste soportarlo. Tu pequeño y lamentable ego se sintió herido, así que decidiste vengarte. Arrastraste a mi hija a tu coche, la llevaste a un lugar donde nadie pudiera oír sus gritos y la dejaste allí, en una noche con 20 grados bajo cero, para que muriera. Brandon lloró, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, por favor perdóname. Isabela me provocó. Ella, nadie te provocó. Vincent estaba ahora de pie justo delante de Brandon, mirándolo como si fuera un gusano. Mi hija dijo que no y tú no lo aceptaste. Eso es todo. No te mataré esta noche, Brandon. Vincent dijo, tu padre es senador y no quiero problemas políticos, pero recordarás esta noche durante el resto de tu vida. Asintió con la cabeza y dos hombres se adelantaron, uno con una maquinilla eléctrica y el otro con un pequeño cuchillo. Brandon gritó mientras las tijeras le afeitaban el pelo rubio y los mechones caían sobre el frío suelo de hormigón. Gritó mientras la hoja le grababa letras en el pecho, no lo suficientemente profundas como para ser peligrosas, pero sí lo suficiente como para dejar cicatrices permanentes. 7 letras. C-O-W-A-R-D. Cobarde. Cuando terminaron, Vincent sacó su teléfono y fotografió a Brandon con la cabeza calva y la palabra ensangrentada en el pecho. Envió la foto al senador Ashford con un breve mensaje. He perdonado la vida a su hijo porque respeto su posición, pero si habla de lo ocurrido esta noche, si se acerca a mi hija o si vuelvo a oír su nombre, se lo devolveré en 10 cajas diferentes. 20 minutos más tarde, Brandon fue liberado en la puerta trasera de la finca de los Ashford, temblando en la nieve, con la cabeza descubierta y el pecho sangrando, exactamente igual que había dejado a Isabela, temblando en la nieve unas horas antes. A la mañana siguiente, el senador Ashford anunció que su hijo estudiaría en Europa durante unos años. Nadie preguntó por qué. Nadie volvió a mencionar aquella noche, y Brandon Ashford, que antes creía que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias, aprendió una lección que nunca olvidaría. Hay personas a las que, sin importar quién sea tu padre ni cuánto dinero tengas, nunca debes tocar. Vincent Moretti es una de ellas. Nora Hayes abrió los ojos y no sabía dónde estaba.
La suave luz de una gran ventana llenaba la habitación. Luz real, no la tenue luz que se filtraba a través de las grietas del sótano de la fábrica que había conocido durante 8 meses. Parpadeó, tratando de ajustar su visión, y los detalles de la habitación aparecieron lentamente como un sueño que no se atrevía a creer que fuera real. La habitación era 10 veces más grande que el lugar en el que había vivido. Las paredes estaban pintadas de un color crema pálido, el techo era alto y tenía delicadas molduras decorativas, y una lámpara de araña de cristal colgaba como lágrimas congeladas en el aire. Estaba tumbada en una cama enorme, con sábanas tan suaves como las nubes. El edredón de plumas la envolvía como si fuera algo precioso que necesitara protección. Junto a la cama había una mesita de noche de roble, con un jarrón de flores frescas y un vaso de agua. Todo estaba limpio, era caro y no formaba parte de su mundo. El pánico la invadió como una ola. Nora intentó incorporarse, pero su cuerpo no le obedecía. Le dolía la cabeza como si le hubieran golpeado con un martillo. Sus extremidades pesaban como el plomo, y cuando intentó mover los dedos de los pies, un dolor agudo le atravesó los pies y le hizo apretar los dientes. ¿Dónde estoy?, susurró, con la voz ronca por falta de uso. ¿Quién me ha traído aquí? La puerta se abrió y entró una mujer con una bata blanca de médico y el pelo oscuro recogido cuidadosamente. «Está despierta», dijo la mujer a un pequeño comunicador que llevaba en el cuello y luego se acercó a la cama con una sonrisa tranquilizadora. «Señorita Hayes, soy la doctora Vázquez. Está en un lugar seguro. Ha estado dormida durante 3 días, a salvo». Nora tartamudeó. ¿3 días? No. No, tengo que ir a trabajar. Esta noche tengo turno de noche. Tengo una hermana que me necesita. Intentó incorporarse, pero la doctora Vázquez le puso suavemente una mano en el hombro y la mantuvo tumbada. «Señorita Hayes ha estado a punto de morir», dijo la doctora Vázquez con voz seria, pero amable. Cuando la encontramos, su temperatura corporal había descendido por debajo del umbral peligroso. Tenía hipotermia grave y congelación en ambos pies. Ha perdido los 2 dedos más pequeños de los pies por necrosis. No hemos podido salvarlos. Nora miró sus pies envueltos en vendajes blancos. No sentía dolor. Quizás por la medicación, o quizás porque ya estaba demasiado acostumbrada a las pérdidas como para sentir nada más. 2 dedos. El precio de salvar a un desconocido. Un precio que volvería a pagar sin dudarlo. «Mi hermana», susurró Nora. «Lily, mi hermana está en acogida. Tiene un problema cardíaco. Me necesita». El doctor Vázquez aún no había respondido cuando la puerta se abrió de golpe y una niña entró corriendo como una tormenta. Nora la reconoció enseguida. La niña de la tormenta de nieve. La niña a la que le había dado su abrigo. La niña con los labios agrietados y los ojos asustados. Pero ahora la niña tenía un aspecto diferente. Sus mejillas tenían color, sus labios se habían curado, y sus ojos brillaban cuando vio a Nora. «¡Está despierta, papá!», gritó la niña, y luego corrió hacia la cama y abrazó a Nora. «Está despierta». Nora se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar ante una desconocida que la abrazaba y lloraba como si fuera la persona más querida del mundo. La niña sollozaba contra el hombro de Nora, con el cuerpo temblando, y entre sollozos le susurraba su agradecimiento una y otra vez. «Gracias, gracias por salvarme. Casi mueres por mi culpa. Gracias». Nora levantó torpemente la mano para consolar a la niña, pero su brazo aún estaba débil y temblaba. No entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué estaba allí, en esa habitación, siendo atendida como si fuera alguien importante. Solo era una mujer sin hogar, un fantasma que el mundo había olvidado, alguien que no tenía nada más que un viejo abrigo que ya ni siquiera poseía. Entonces, el aire de la habitación cambió. Nora no podía explicar esa sensación, solo que algo había entrado. Algo que hacía que la habitación se sintiera más pesada, que fuera más difícil respirar. Levantó la vista hacia la puerta. Allí estaba un hombre, alto, frío, vestido con un traje negro como la noche. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y los ojos grises fijos en ella.
Esos ojos no eran tan fríos como ella había imaginado. Ardían, ardían con algo que Nora no podía nombrar. «Es tu padre, ¿verdad?», le preguntó Nora a la niña que la abrazaba, con voz susurrante. La niña levantó la vista, asintió y por primera vez Nora la vio sonreír. «Sí, este es mi padre, Vincent Moretti». Vincent Moretti entró en la habitación y Nora sintió como si se hubiera vaciado todo el aire. No dijo nada, solo asintió al doctor Vázquez, quien lo entendió inmediatamente y se marchó. Isabela también se levantó, apretó la mano de Nora una vez más, luego salió y cerró la puerta tras de sí. Y entonces solo quedaron ellos dos. Nora y el hombre al que nunca había visto, pero que su instinto de supervivencia, agudizado a lo largo de muchos años, le decía que era peligroso, más peligroso que cualquiera con quien se hubiera encontrado jamás. Peligroso de una forma que los depredadores callejeros, a los que había aprendido a evitar, no podían compararse. Vincent acercó una silla a la cama y se sentó lentamente, con cada movimiento perfectamente controlado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No tenía prisa, no estaba tenso, y eso inquietaba aún más a Nora. «Salvaste la vida de mi hija», dijo Vincent, con voz baja y tranquila. «No es una pregunta, es una afirmación». Nora tragó saliva, tratando de mantener la voz firme. «Cualquiera lo habría hecho». «No». Vincent la miró directamente a los ojos y Nora sintió como si le leyera cada pensamiento. No todo el mundo lo habría hecho. Nadie se quitaría su único abrigo en una noche con 20 grados bajo cero para cubrir a un desconocido. Nadie caminaría descalzo por la nieve durante 8 kilómetros hasta un sótano abandonado sin calefacción. Nadie daría lo único que le mantiene con vida para salvar a alguien a quien nunca ha conocido. Nora se quedó en silencio. No sabía qué decir. «Señorita Hayes», continuó Vincent, y la forma en que pronunció su nombre la hizo estremecerse. «O debería llamarla Nora. 27 años. Su madre murió de cáncer hace 13 años. Su padre biológico la abandonó antes de que ella naciera. Vivió con su padrastro, Ray Hayes, desde los 14 hasta los 18 años, y luego desapareció del sistema. Actualmente tiene 3 trabajos. Lava platos por la noche en el restaurante Marellos, limpia oficinas por la mañana temprano para la empresa de limpieza Morrison y sirve mesas durante el día en Rosie's Diner. Vive en el sótano de una fábrica abandonada en la zona sur desde hace 8 meses. Y tiene una hermana llamada Lily Hayes, de 12 años, que vive en el orfanato St. Mary's y padece una cardiopatía congénita que requiere cirugía en un plazo de 3 meses. El coste estimado es de $200,000. Actualmente tienes $12 en el bolsillo y menos de $2,000 en ahorros. Nora sintió que se le helaba la sangre. «¿Me has investigado?», preguntó, con la voz temblorosa por la ira y el miedo. «Me has seguido. Sabes lo de Lily. Lo sé todo sobre cualquiera que esté relacionado con mi hija». Vincent respondió sin disculparse. «Así es como protejo lo que es mío». Nora apretó los dientes, tratando de incorporarse a pesar del dolor en su cuerpo. «No sé qué quieres, pero no tengo nada que darte. Ya regalé lo único que tenía». Señaló el gancho vacío en la pared donde debería estar colgado el abrigo de su madre. «No estoy aquí para quitarte nada», dijo Vincent. «Estoy aquí para ofrecerte un trato». Nora lo miró con recelo. «¿Qué trato?» «Pagaré el coste total de la operación de Lily», dijo Vincent con calma, como si estuviera hablando del tiempo. «Te daré un apartamento limpio y seguro con calefacción y agua caliente. Te daré un trabajo estable con un sueldo suficiente para vivir cómodamente. Y utilizaré mis contactos para ayudarte a cumplir los requisitos para adoptar a Lily una vez que se recupere». Nora no podía creer lo que oía. Lo que Vincent acababa de decir era todo lo que había soñado, por lo que había rezado, por lo que había trabajado hasta la extenuación durante años y que aún no había podido alcanzar. Y ahora un desconocido se lo ofrecía todo como un regalo. «Nadie da nada gratis», dijo ella, endureciendo el tono de su voz. «¿Qué quieres a cambio?» «Trabajarás para mí durante 2 años», respondió Vincent. «Como mi asistente personal, gestionando mi agenda,
organizando reuniones, ocupándote del papeleo, el trabajo habitual de oficina. Nora lo miró, buscando la trampa detrás de la oferta. Sabía quién era él. No era ingenua. Los hombres que vivían en mansiones como esta, los hombres con ejércitos privados y médicos privados, no eran empresarios normales. ¿Qué tengo que hacer realmente?, preguntó directamente. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Porque no voy a vender mi cuerpo. No lo haré, señorita Hayes. Vincent la interrumpió y algo brilló en sus ojos. Algo parecido a la ira, pero no hacia ella. Yo no compro personas. No obligo a nadie a hacer nada que no quiera hacer. El trabajo que te ofrezco es legal en mi empresa legal. No tendrás que tocar nada ilegal. Te lo prometo. Nora lo miró, tratando de leerlo, tratando de encontrar algún signo de engaño, pero no encontró ninguno. Solo una fría honestidad y quizás algo que no se atrevía a nombrar. Pensó en Lily, en los ojos muy abiertos de su hermana, en su débil sonrisa cada vez que Nora la visitaba, en la forma en que le cogía la mano y le decía, «No te preocupes, estaré bien». Aunque ambas sabían que era mentira. Pensó en los 3 meses, los 90 días, las 2160 horas que quedaban antes de que ese pequeño corazón se detuviera para siempre sin cirugía. Pensó en los $200,000 que nunca ganaría, aunque se matara a trabajar. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué haces esto? No me conoces. No soy nadie». Vincent se levantó, se acercó a la ventana y miró la nieve que caía. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de responder. «Porque hiciste lo que yo hice cuando era joven», dijo en voz baja. «Renunciaste a lo único que tenías para salvar a alguien que no conocías. Solo que cuando yo lo hice, nadie vino a salvarme. Nadie me dio una segunda oportunidad. Tuve que salir del infierno por mi cuenta». Se volvió hacia ella y la miró. «Te mereces que alguien haga eso por ti». Nora sintió que le ardían los ojos. No lloró. Había olvidado cómo hacerlo hacía mucho tiempo, pero algo dentro de su pecho se estaba rompiendo. 2 años, dijo con voz ronca. 2 años y Lily se someterá a la operación. Lily se someterá a la operación esta semana. Vincent respondió, 2 años para que me pagues de una forma que te permita mantener tu dignidad. Sé que no quieres caridad. Yo tampoco. Nora lo miró. Este hombre extraño que podía leerla como un libro abierto, que la entendía como nadie lo había hecho nunca. «De acuerdo», dijo, y la palabra salió de su boca como un suspiro que había estado conteniendo durante 13 años. «Acepto». Pasó un mes como un sueño que Nora aún no se atrevía a creer que fuera real. El apartamento que Vincent le había conseguido estaba en un edificio de su propiedad, a solo 10 minutos a pie de la Torre Moretti. No era grande, solo tenía un dormitorio, una pequeña sala de estar y una cocina americana. Pero para Nora era el paraíso. Tenía paredes de verdad, no ladrillos desmoronados, ventanas de verdad con cortinas blancas y luz solar por la mañana. El agua caliente salía del grifo siempre que quería. Había una cama de verdad con un colchón blando y mantas calientes, no un saco de dormir roto sobre un suelo de hormigón. En su primera noche en el apartamento, Nora se sentó en la cama durante 3 horas solo para sentir la suavidad de las sábanas bajo sus dedos callosos y lloró sin saber por qué. El trabajo comenzó en la segunda semana, después de que su pie se curara lo suficiente como para poder caminar con normalidad. La oficina de Vincent ocupaba la última planta de la Torre Moretti, un amplio espacio con paredes de cristal con vistas a todo Chicago. El escritorio de Nora estaba en la sala exterior, justo enfrente de la puerta de su despacho privado, en la posición de una guardiana. Su trabajo era más sencillo de lo que había esperado. Gestionar horarios, concertar reuniones, contestar al teléfono, ocuparse del papeleo, encargar almuerzos, recordarle las citas, las cosas que hacía cualquier asistente. No había nada ilegal, nada aterrador, nada parecido a lo que había imaginado cuando pensaba en trabajar para un hombre como Vincent Moretti. Pero Nora no era ingenua. Sabía observar, saber escuchar, saber ver las cosas que otros no querían que viera. Durante el día, Vincent era el perfecto director ejecutivo de Moretti Holdings. Se reunía con empresarios,
firmaba contratos inmobiliarios, inauguraba nuevos restaurantes, aparecía en revistas de negocios con una sonrisa cortés, llevaba trajes caros, relojes de lujo y hablaba con el tono de un hombre culto y exitoso. Pero por la noche era diferente. Por la noche, por la noche venían otros hombres. No llevaban trajes, llevaban ropa de cuero negro y tenían los ojos de hombres que habían visto la muerte demasiadas veces como para temerla. Entraban en la oficina de Vincent por la puerta trasera, hablaban en susurros y cuando se marchaban, ninguno de ellos miraba a Nora, como si ella no existiera, como si verla fuera un error que había que corregir. Nora aprendió rápidamente la primera regla de esta vida. No preguntes, no seas curiosa, no mires lo que no debes mirar. Llegaba puntual, hacía su trabajo y se iba a casa. No sabía qué hacía Vincent en esas reuniones nocturnas y no quería saberlo. La curiosidad mató al gato y en este mundo podía matar mucho más que eso. Lo que más sorprendió a Nora no fue la oscuridad que vislumbró, sino la luz. Isabela venía a la oficina casi todos los días después del colegio, con la mochila llena de libros y una sonrisa radiante, como si no supiera quién era su padre en el mundo del hampa. O tal vez lo sabía y había aprendido a quererlo de todos modos. Isabela se aferraba a Nora como una hermana pequeña a una mayor. Se sentaba en el sofá de la sala de espera, haciendo los deberes y le preguntaba a Nora todo sobre la vida, los libros y el futuro. Quería ser médico, quería salvar a la gente, quería hacer algo bueno con su vida. Y Nora, que llevaba muchos años sin tener a nadie con quien hablar, se encontró ayudando a Isabela a repasar para los exámenes de biología, leyendo los ensayos de la beca de la Facultad de Medicina de la niña, riéndose de las torpes historias sobre la escuela. No se dio cuenta de que sonreía más hasta que Isabela se lo señaló. «Tienes una sonrisa preciosa, Nora», le dijo Isabela una tarde. «Deberías sonreír más». Nora no supo qué responder, solo sintió algo cálido que se extendía por su pecho, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. No sabía que desde el interior de la oficina, a través del cristal esmerilado, Vincent la observaba. Observaba a su hija reír con Nora. Observaba cómo Isabela apoyaba la cabeza en el hombro de la mujer a la que él había salvado. Observaba cómo las dos parecían conocerse de toda la vida. Isabela estaba feliz, feliz de una forma que Vincent rara vez había visto desde que su esposa se marchó hacía 15 años. Y esa felicidad se debía a Nora. Una tarde, después de que Isabela se hubiera ido a casa y Nora estuviera ordenando el papeleo para terminar la jornada, levantó la vista y se encontró con la mirada de Vincent. Estaba de pie en la puerta de su oficina con una taza de café en la mano, sin apartar de ella sus ojos grises. Nora se quedó paralizada. Había algo en esa mirada. No era la frialdad que solía ver, ni el cálculo de un jefe de la mafia, sino algo más suave, más cálido, más peligroso. «Gracias», dijo Vincent en voz baja, refiriéndose a Isabela. Luego se dio la vuelta, entró en su oficina y cerró la puerta. Y Nora se quedó allí, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, sin saber por qué. El día de la operación de Lily llegó un martes por la mañana, 2 meses después de que Nora empezara a trabajar para Vincent. El Northwestern Memorial Hospital, el mejor hospital de Chicago, donde trabajaban los mejores médicos del país y donde el coste de una noche equivalía a todo el sueldo mensual de Nora. Se sentó en la sala de espera de cirugía en una silla de plástico duro, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Lily había entrado en el quirófano hacía 30 minutos. La niña de 12 años, con los ojos muy abiertos y una sonrisa valiente, que había cogido la mano de su hermana y le había dicho: «No te preocupes, estaré bien», antes de que se cerrara la puerta y Nora ya no pudiera verla. Ahora solo podía esperar, esperar y rezar a un Dios cuya existencia ni siquiera estaba segura. Porque si existía, ¿por qué había permitido que la vida de ella y de Lily estuviera tan llena de sufrimiento? Sin embargo, seguía rezando porque era lo único que podía hacer. La sala de espera estaba tranquila a primera hora de la mañana. Solo había otras pocas familias dispersas,
cada una sumida en su propio miedo. Nora se sentía más sola que nunca, sola como lo había estado durante años. Y sin embargo, eso nunca le había dolido menos. No tenía a nadie que le cogiera de la mano, nadie con quien compartir el miedo, nadie que le dijera que todo iría bien. Entonces alguien se sentó a su lado. Nora levantó la vista y su corazón pareció saltarse un latido. Vincent Moretti. Llevaba un traje gris, el pelo peinado hacia atrás, como si acabara de salir de una reunión importante. Y tal vez así fuera, porque Vincent Moretti siempre tenía reuniones importantes, siempre tenía que tomar decisiones millonarias, siempre tenía un imperio que dirigir. Y sin embargo, estaba allí, en la sala de espera de un hospital, a las 7 de la mañana. No tenías por qué, comenzó Nora, pero Vincent la interrumpió. No deberías esperar sola, dijo con tanta calma como si el jefe mafioso más poderoso de Chicago, sentado en la sala de espera de un hospital, fuera lo más normal del mundo. Y luego no dijo nada más. Se limitó a sentarse a su lado en silencio. Nora no sabía cómo reaccionar. Se volvió hacia la puerta del quirófano y se quedaron así sentados 1 hora, 2 horas, 3 horas. El tiempo pasaba lentamente, como si intentara torturarla. Vincent no miró su teléfono, no se ocupó del trabajo, no se marchó. Simplemente se quedó allí sentado, con su presencia como un ancla que impedía que Nora fuera arrastrada por la tormenta del miedo. A veces, cuando Nora temblaba demasiado, él ponía la mano en el respaldo de la silla detrás de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor. 5 horas más tarde, la puerta del quirófano se abrió y salió un médico con bata quirúrgica verde. Nora se puso de pie de un salto, con las piernas temblando tanto que casi se cae. El médico sonrió y el corazón de Nora finalmente se relajó después de horas de estar oprimido. La cirugía había sido un éxito, dijo el médico. Lily necesitaría tiempo para recuperarse, pero estaría sana. Su corazón funcionaría con normalidad. Tendría una vida normal, lloró Nora. No quería llorar, no quería parecer débil, pero las lágrimas brotaron de todos modos, como si todos los años que había reprimido sus emociones se desbordaran en un solo instante. Lloró de alivio, de gratitud, porque por fin, Lily estaría bien. Su hermana viviría, crecería, tendría un futuro. Un pañuelo blanco apareció frente a ella. Nora levantó la vista y vio a Vincent de pie a su lado, sosteniéndolo, con el rostro aún frío, pero con los ojos más suaves de lo habitual. Tomó el pañuelo, susurró, gracias, e intentó secarse las lágrimas, aunque seguían cayendo. 1 hora más tarde, cuando Lily se despertó en la sala de recuperación, Nora estaba sentada junto a la cama, sosteniendo su pequeña mano. Vincent estaba en un rincón, a punto de marcharse, pero Lily lo vio. Hermana, susurró Lily, con la voz aún débil por la anestesia. ¿Quién es él? Es muy guapo, dijo Nora, casi ahogándose. Se volvió para mirar a Vincent y por primera vez vio al frío jefe de la mafia sin saber cómo reaccionar, de pie, incómodo, como un niño al que han pillado haciendo algo vergonzoso. Y Nora se rió de verdad. No era una sonrisa cortés ni forzada, sino una risa que le salía del fondo del pecho, un sonido que había olvidado durante mucho tiempo. Vincent la miró al sonreír y algo se removió en su pecho, algo que había enterrado hacía mucho tiempo, algo peligroso, algo que ya no estaba seguro de ser capaz de sentir. 6 meses pasaron como un hermoso sueño del que Nora aún temía despertar en cualquier momento. Lily se había recuperado completamente de la operación. Con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, corría y reía como cualquier niña sana de 12 años. Seguía en el hogar de acogida de St. Mary. Pero Nora la visitaba todas las semanas y con la ayuda del abogado que Vincent había contratado, se estaban tramitando los papeles de la adopción. Solo unos meses más, le dijeron. Solo unos meses más y Lily se iría a casa con su hermana. El trabajo en Moretti Holdings se había convertido en algo tan natural como respirar. Nora conocía el horario de Vincent al minuto. Sabía que le gustaba el café solo, sin azúcar. Sabía qué reuniones eran importantes y cuáles podían posponerse.
Había encontrado su ritmo, un ritmo tranquilo que nunca se había atrevido a imaginar. Pero el pasado nunca libera realmente a nadie. Solo espera, escondido en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Nora estaba en su escritorio, organizando las reuniones de Vincent, cuando se oyó un ruido en el vestíbulo. Gritos, discusiones. El sonido de la voz de un hombre que había intentado olvidar durante 9 años, pero que reconoció al instante. Se le heló la sangre. «Sé que la chica está aquí», gritó la voz. «Ahora más cerca, más fuerte. Nora Hayes, mi hija. Tráela aquí ahora mismo». Nora se puso de pie, con las piernas temblando tanto que tuvo que agarrarse al borde del escritorio para no caerse. Caminó hacia la pared de cristal que daba al vestíbulo y se le encogió el corazón al ver al hombre que causaba el alboroto. Ray Hayes, su padrastro, estaba más viejo de lo que ella recordaba, con más canas, más barriga, pero sus ojos eran los mismos. Los ojos de un borracho, los ojos de un hombre violento, los ojos que la habían mirado con avaricia y crueldad durante 4 años de infierno. Empujaba a 2 guardias de seguridad, gritando sin parar. «Esa chica me debe, me debe. La crié durante más de 10 años y ahora tiene que pagar. Sé que trabaja para gente rica de aquí. Traedla». Nora retrocedió tambaleándose y se golpeó la espalda contra la pared. No podía respirar. La habitación daba vueltas a su alrededor. Los recuerdos que había enterrado volvieron a aflorar. Noches de palizas, días de hambre, el sonido de un cinturón de cuero cortando el aire, sus propios gritos suplicantes que nadie oía, el olor a alcohol en su aliento cuando se inclinaba hacia ella y le decía que era inútil. Una carga, algo que nunca debería haber soportado. Los de seguridad finalmente sacaron a Ray del edificio, pero antes de que se cerraran las puertas, gritó, y su voz resonó en el vestíbulo. «Volveré, Nora. ¿Me oyes? No puedes esconderte. Te encontraré. Me debes una. Pagarás». Luego se fue, y el silencio era peor que los gritos. Nora no sabía cuánto tiempo estuvo allí, de espaldas contra la pared, con las manos temblando incontrolablemente. Intentó respirar, intentó calmarse, intentó recordarse a sí misma que estaba a salvo, que él se había ido, que aquella no era la antigua casa y que ella ya no era una niña indefensa de 14 años. Pero su cuerpo no la escuchaba. Su cuerpo aún recordaba, aún temía. Nora. La voz de Isabela llegó desde atrás, y Nora se sobresaltó y se dio la vuelta. La chica de 17 años estaba allí, con los ojos muy abiertos por la preocupación, mirando a Nora como si estuviera a punto de romperse. «¿Estás bien? Estás muy pálida. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era ese hombre?» Nora abrió la boca para decir, «Estoy bien», para mentir como había mentido toda su vida, pero no le salió ningún sonido. Solo negó con la cabeza, intentó sonreír, pero sus labios temblaban demasiado como para formar cualquier expresión. Isabela no la presionó. Simplemente tomó la mano de Nora, la apretó suavemente y luego se dio la vuelta. Y Nora supo a dónde iba. Quería detenerla, quería decirle que no era necesario, que ese era su problema y que podía manejarlo ella misma, pero no podía hablar. 5 minutos más tarde, la puerta del despacho de Vincent se abrió y él salió. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en Nora, apoyada contra la pared, con el rostro blanco como el papel y las manos aún temblorosas. Caminó hacia ella y Nora vio cómo se le tensaba la mandíbula. Sus ojos grises se oscurecieron de una forma que ella había aprendido a interpretar como señal de que se avecinaba una tormenta. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Vincent, con voz baja y con un tono peligroso. Nora lo miró y luego miró al suelo. No respondió. No podía. Algunas cosas estaban enterradas demasiado profundo durante demasiado tiempo, y desenterrarlas la destruiría. Vincent no la obligó. Solo se quedó allí mirándola, y en sus ojos había algo que Nora no se atrevía a nombrar. «No tienes que hablar si no estás preparada», dijo después de un momento. «Pero Nora, tienes que saber una cosa.
Cualquiera que amenace lo que es mío lo pagará. Luego se volvió hacia su oficina y cerró la puerta. Y esa noche, mientras Nora yacía despierta en su apartamento, incapaz de dormir, Vincent Moretti se sentó en la oscuridad de su oficina con un teléfono en la oreja. Marco, su voz era fría como el hielo. Investiga a un hombre llamado Ray Hayes. Lo quiero todo. Desde el día en que nació hasta el día en que entró en mi edificio hoy, todo. 2 días después, Marco dejó un grueso expediente sobre la mesa de Vincent. No dijo nada, solo se quedó allí de pie. El rostro del hombre de 45 años estaba tenso de una forma que Vincent rara vez veía. Vincent abrió el expediente y comenzó a leer. Ray Hayes, 55 años, antiguo trabajador de fábrica, despedido por alcoholismo, casado con Sarah Hayes, la madre de Nora. Cuando Nora tenía 14 años, Sarah murió de cáncer un año después, dejando a Nora sola con este hombre. Y entonces comenzó el infierno. Vincent pasaba cada página, y con cada página sus ojos se oscurecían un poco más. Los informes escolares sobre los moretones en los brazos y el cuello de Nora se explicaban como caídas por las escaleras. Los registros hospitalarios de costillas rotas, muñecas dislocadas, cortes profundos que necesitaron puntos de sutura, las declaraciones de los vecinos sobre gritos nocturnos, sobre una niña delgada a la que nunca se le permitía salir. 4 años, de los 14 a los 18, 4 años de palizas, hambre y trato como una esclava en su propia casa. Pero eso no era lo peor. Vincent pasó la siguiente página y su cuerpo se tensó. Cuando Nora tenía 18 años, Ray Hayes la vendió a una red de tráfico de personas. La vendió como una mercancía a cambio de $10,000 para pagar sus deudas de juego. Nora estuvo encerrada en un contenedor durante 3 días con otras 12 chicas esperando a ser transportadas a México. Cortó sus propias ataduras con un trozo de metal afilado. Rompió el candado con sus propias manos. Huyó en medio de la noche con las manos sangrando y cicatrices que la acompañarían toda su vida. Vincent había visto las cicatrices en sus muñecas, las cicatrices que había creído autoinfligidas, pero no lo eran. Eran marcas de una lucha por la supervivencia, de una chica de 18 años que se salvó a sí misma cuando nadie más lo hizo. Vincent cerró el expediente, con la mano apretada sobre el escritorio, los nudillos blancos y la mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos de la sien le temblaban. Pero no dijo nada, no golpeó el escritorio, no gritó, solo silencio. El silencio más aterrador que Marco había presenciado jamás. «Jefe», dijo Marco con cautela, «¿quiere que me encargue yo?» Vincent se levantó, se quitó la chaqueta, la dobló cuidadosamente sobre el respaldo de la silla, se arremangó la camisa hasta los codos, dejando al descubierto unos brazos fuertes con venas marcadas. «No», dijo con una calma aterradora, «lo haré yo mismo». Ray Hayes no fue difícil de encontrar. Estaba borracho en un bar barato del sur de la ciudad, presumiendo ante otros borrachos del trato que estaba a punto de conseguir de su desagradecida hija. «Ahora trabaja para hombres ricos». Se rió. Le caía baba por la barbilla. «Ella me debe una. La crié durante años y ahora tiene que pagar». No sabía que había un todoterreno negro aparcado fuera. No sabía que 3 hombres vestidos de negro lo estaban esperando. Y desde luego, no sabía que Vincent Moretti estaba esperando en el callejón oscuro detrás. Cuando Ray salió tambaleándose a las 11 de la noche, lo arrastraron al callejón antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. Lo empujaron contra la pared de ladrillos, su espalda recibió un fuerte golpe, y cuando levantó la vista, vio a un hombre de pie frente a él, alto, frío, con ojos grises como el acero forjado en el fuego del infierno. «¿Quién eres?», balbuceó Ray, luchando mientras 2 hombres lo sujetaban por los hombros. «¿Qué quieres?». Vincent no respondió. Solo dio un paso adelante y le dio un puñetazo. El primer golpe en el estómago hizo que Ray se doblara y vomitara alcohol y bilis. «Esto es por los 4 años que la golpearon en su casa», dijo Vincent con calma. El segundo golpe en la cara le rompió la nariz a Ray y le hizo sangrar. «Tú es por las noches en que la dejaron sin comer».
El tercero, el cuarto, el quinto. Cada golpe era un crimen cometido por Ray Hayes. Cada golpe, una cicatriz en el cuerpo de Nora. Cada golpe, una noche en la que se despertaba gritando. Esto es por venderla como un objeto, dijo Benson mientras la mandíbula de Ray se rompía con un crujido seco. Vendiste a tu hija a traficantes por $10,000. ¿$10,000? Ese es el precio que le das a una vida humana. Ray lloró y suplicó, con sangre y lágrimas mezclándose en su rostro hinchado. Lo siento. Por favor, perdóname. Nunca volveré a buscarla. Juro que nunca volverás a buscarla, dijo Vincent, agarrándole a Ray del pelo y obligándole a levantar la vista. Porque desaparecerás. Te llevarán muy lejos y nunca volverás a Chicago. Si vuelvo a oír tu nombre, si intentas contactar con Nora o Lily, si siquiera piensas en acercarte a ellas, no te pegaré, te mataré y lo haré lentamente. Dejó que Ray cayera al suelo como un saco de basura. Lleváoslo, ordenó Vincent. Enviadlo a Alaska, ponedlo a trabajar en una mina. No quiero volver a ver su cara. Ray Hayes fue arrastrado. Sus súplicas se desvanecieron en la noche. Y Vincent se quedó allí, en el oscuro callejón, mirando sus manos, magulladas, sangrando, doloridas, pero no tanto como lo que había soportado Nora. Ni siquiera una fracción. Esa noche, cuando Vincent regresó a la finca, encontró a Nora de pie en el pasillo de la primera planta. No había vuelto a su apartamento. Lo estaba esperando. Nora miró a Vincent, a sus manos magulladas. Él no se molestó en ocultarlo, y ella lo entendió. No necesitaba preguntar. Ya lo sabía. ¿Qué le has hecho a Ray?, susurró. Vincent la miró, con los ojos grises aún resonando con la tormenta. Lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, dijo, y luego pasó junto a ella hacia su estudio. Y Nora se quedó allí mirando su espalda, con lágrimas corriendo por su rostro que no se secó. Nora no regresó a su apartamento esa noche. Subió al balcón más alto de la finca, un lugar que había descubierto por accidente unas semanas antes cuando se perdió en el vasto edificio. El balcón dominaba toda la ciudad de Chicago por la noche, con las luces parpadeando como 1,000,000 de estrellas caídas sobre la tierra. Se quedó allí, con las manos agarradas a la barandilla, y lloró, no con sollozos fuertes, sino con lágrimas silenciosas que resbalaban por las mejillas de alguien que había olvidado cómo llorar y ahora no podía parar. Lloró por Ray Hayes, por los 4 años de infierno que creía haber enterrado, pero que aún la perseguían cada noche en pesadillas. Lloró por 13 años de soledad, por las noches de hambre en un sótano helado, por las veces que se preguntó si alguien se daría cuenta si desaparecía del mundo. Pero, sobre todo, lloró porque, por primera vez en su vida, alguien la había protegido. Alguien había visto sus cicatrices y, en lugar de apartarse, se había interpuesto ante ella como un escudo. No sabía cómo manejar ese sentimiento. Había dependido de sí misma durante demasiado tiempo. Había construido muros demasiado altos y ahora alguien los estaba derribando ladrillo a ladrillo, y ella no podía impedirlo. No oyó los pasos detrás de ella. No sabía cuánto tiempo llevaba Vincent allí de pie, observándola llorar en la oscuridad. Solo se dio cuenta cuando oyó su voz, baja y suave, como si temiera asustarla. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Nora se giró y a través de sus lágrimas vio a Vincent a unos pasos de distancia. Tenía las manos magulladas y vendadas de forma tosca. Parecía diferente en la oscuridad. Menos frío, menos aterrador. Solo un hombre que intentaba consolar a alguien y no sabía cómo. Nadie nunca, intentó decir Nora, pero se le quebró la voz. Nadie nunca hizo eso por mí. Me protegió. Se puso de mi lado. Estoy acostumbrada a cuidar de mí misma. Pensaba que era la única manera. Estabas acostumbrada porque no tenías otra opción, dijo Vincent, dando un paso más hacia ella. Pero ahora sí la tienes. Silencio. El viento nocturno soplaba frío, pero ninguno de los dos se movió. Nora miró a Vincent y en sus ojos grises vio algo que nunca había visto en nadie cuando la miraban. No era lástima, ni desprecio, sino comprensión, reconocimiento, como si él la viera. La viera de verdad.
No como una chica sin hogar, ni como una víctima de la violencia, sino como un ser humano que había luchado por sobrevivir y seguía en pie. No sé cómo recibir. Nora susurró. Solo sé dar. Lo sé, respondió Vincent. Yo soy igual. Y entonces Nora lloró de verdad. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos que brotaban de lo más profundo de su pecho. El llanto de una niña que lo había reprimido durante demasiado tiempo y que por fin podía dejarse llevar. No sabía si fue ella quien dio un paso adelante o Vincent, solo que un momento después estaba llorando sobre su pecho, con la frente apoyada en su hombro, y él permanecía allí rígido, como si no supiera qué hacer. Pasaron unos segundos. Entonces sintió una mano en su espalda, torpe, vacilante, como si él hubiera olvidado cómo tocar a alguien sin causar dolor. Luego, una segunda mano se posó en su hombro y Vincent la abrazó. No era el abrazo de un hombre acostumbrado a consolar a los demás, sino el de alguien que estaba aprendiendo de nuevo, movimiento a movimiento. Permanecieron así durante un largo rato, con el viento nocturno soplando y las luces de la ciudad parpadeando abajo. Dos personas acostumbradas a la soledad, aprendiendo a no estar solas. Cuando Nora finalmente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos y las mejillas húmedas, miró a los ojos de Vincent y vio algo que nunca antes había visto allí. La dulzura enterrada bajo el hielo, oculta tras la mirada fría y gris. Un corazón que aún sabía latir. Gracias, susurró. Vincent no dijo nada. Solo levantó la mano, le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar y luego la soltó y dio un paso atrás. Deberías descansar, dijo, con voz tranquila de nuevo, aunque algo había cambiado. Mañana será mejor. Luego se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, dejando a Nora sola en el balcón con un corazón que latía a un ritmo que ya no reconocía. Los 3 meses siguientes transcurrieron como un río tranquilo, y Nora no se dio cuenta de que estaba cambiando hasta que fue demasiado tarde para dar marcha atrás. Empezó con pequeñas cosas, tan pequeñas que se decía a sí misma que se las estaba imaginando, que le daba demasiado significado a gestos accidentales, como la taza de té caliente que aparecía en su escritorio todas las noches cuando trabajaba hasta tarde, sin que nadie le dijera nada. Nunca vio a Vincent dejarla allí. Solo levantaba la vista y estaba allí, humeando suavemente, como si se hubiera materializado de la nada. Como las reuniones nocturnas que de repente duraban más de lo habitual y Vincent le pedía que se quedara para hablar del trabajo. Y entonces se sentaban uno frente al otro en su oficina con la costosa comida italiana que él había pedido. Hablaban de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo, como la forma en que él encontraba excusas para llevarla a casa, aunque ella podía caminar fácilmente los 10 minutos, diciendo que las calles estaban oscuras y eran inseguras, aunque ambos sabían que nadie se atrevería a tocar a alguien que pertenecía a Vincent Moretti. Nora intentó alejar esos pensamientos. Él era su jefe, un líder de la mafia, un hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Solo estaba pagando una deuda, cumpliendo una promesa, haciendo lo que haría un hombre con principios, nada más. No podía haber nada más. Pero su corazón no escuchaba a la razón. Latía más rápido cada vez que Vincent entraba en la habitación. Se aceleraba cada vez que él pronunciaba su nombre. Se ablandaba un poco más cada vez que ella captaba accidentalmente momentos en los que él no sabía que alguien lo estaba observando. Como aquella tarde, cuando fue al hospital a ver a Lily y encontró a Vincent allí, sentado junto a la cama de su hermana, leyendo un cuento de hadas con una voz cálida que nunca le había oído usar con nadie. Lily se rió y dijo, «El tío Vincent lee mejor que la hermana Nora». Y Vincent miró a la niña con tanta ternura que Nora tuvo que apartar la mirada por miedo a llorar. Como aquella vez que fue con Vincent a una reunión con socios comerciales y uno de ellos dijo algo insultante, llamándola pequeña secretaria en tono condescendiente. Vincent no dijo nada en la reunión, pero a la semana siguiente, la empresa de ese hombre quebró y nadie volvió a mirar a Nora con falta de respeto. Como la noche en que se despertó de una pesadilla en su apartamento, abrió la puerta para ir a por agua
y vio a Vincent de pie en el pasillo, como si supiera que ella necesitaba a alguien cerca. No dijo nada, solo se quedó allí hasta que ella se calmó. Luego asintió con la cabeza y se marchó. Isabella fue la primera en decir en voz alta lo que Nora intentaba negar. ¿Te gusta mi padre?, le preguntó Isabella una tarde mientras estaban sentadas en la oficina, con una voz tan inocente como si estuviera preguntando por el tiempo. Nora casi derrama el té. ¿Qué? No digas eso. Isabella se rió con los ojos brillantes por la picardía de los 17 años. Te estás sonrojando, y él también. Nunca ha mirado a nadie como te mira a ti. Nunca, ni siquiera a mi madre. Nora no sabía qué decir, solo negó con la cabeza e intentó concentrarse en la pantalla del ordenador. Pero le ardían las orejas y le latía con fuerza el corazón. Isabella no fue la única que se dio cuenta. Marco, el hombre más callado que Nora había conocido jamás, también empezó a mirarla de otra manera. Una vez, sin querer, la oyó hablar con Vincent en la oficina, con una voz inusualmente vacilante. Jefe, tú eres... Cállate, Marco. Vincent lo interrumpió con voz aguda, pero sin enfado. Y entonces llegó esa noche. Estaban sentados en la oficina revisando los documentos que debían firmar. Era tarde y la ciudad se había dormido. Nora le entregó un expediente a Vincent y sus dedos se tocaron. Solo fue un ligero roce accidental, pero ninguno de los dos se apartó. Se quedaron allí sentados con los dedos aún tocándose sobre los papeles. Y Nora levantó la vista hacia unos ojos grises que contenían algo que no se atrevía a nombrar. El tiempo pareció detenerse. Entonces Vincent fue el primero en apartarse. Levántate y ve a la ventana, dándole la espalda. Deberías irte a casa y descansar, dijo, con una voz más áspera de lo habitual. Es tarde. Nora asintió, aunque él no la vio, recogió sus cosas y se marchó. Pero toda esa noche no pudo dormir. Toda esa noche siguió sintiendo el calor de sus dedos sobre su piel. En los bajos fondos, las noticias viajaban más rápido que la luz. Y la noticia de que Vincent Moretti, el jefe más frío de Chicago, el hombre que se creía que no tenía ninguna debilidad excepto su hija, ahora tenía una mujer a su lado, se extendió hasta Nueva York en cuestión de semanas. La familia Clove llevaba meses vigilando a Vincent. Eran una de las organizaciones mafiosas más grandes de la costa este. Controlaban gran parte de la actividad clandestina desde Nueva York hasta Boston, y ahora querían expandirse al medio oeste. Chicago era el objetivo, y Vincent Moretti era el único obstáculo. Victor Kozlov, el jefe de la familia, era un hombre de 60 años con ojos tan fríos como el hielo y un corazón aún más frío. Había construido su imperio sobre los huesos de sus enemigos, y no le importaba añadir unos cuantos cadáveres más a la colección. Pero también era lo suficientemente inteligente como para saber que un ataque directo a Vincent Moretti sería un suicidio, así que buscó otra forma, una debilidad, y la encontró. Las fotografías fueron colocadas en el escritorio de Victor una mañana de primavera. Nora Hayes saliendo de la Torre Moretti con la luz del sol sobre su cabello castaño y una suave sonrisa en los labios. Nora Hayes sentada en un coche con Vincent, hablando de algo que la hacía reír. Nora Hayes en el hospital, visitando a una chica que, según el expediente, era su hermana. Nora Hayes volviendo sola a su apartamento por la noche sin guardaespaldas. ¿Quién es ella?, preguntó Victor al hombre que tenía delante. Nora Hayes, de 27 años, lleva casi un año trabajando como asistente de Moretti, respondió el hombre. Y según nuestras fuentes, Moretti la trata de forma muy diferente a los demás empleados. Hace unos meses se ocupó personalmente de su padrastro, pagó la operación de corazón de su hermana y la trasladó a una propiedad de su propiedad. ¿Cómo diferente?, preguntó Víctor, con los ojos iluminados como si ella le importara. Dijo el hombre. Le importa de una forma en la que nadie, excepto su hija, le ha importado nunca. Víctor sonrió, la sonrisa de un zorro que ha encontrado la puerta del gallinero. Sigue vigilándola, ordenó. Averigua todo sobre ella, su horario, sus hábitos, sus debilidades, y no digas nada. Aún no es momento de actuar. Pero Víctor subestimó la red de información de Vincent Moretti. Solo 2 semanas después,
Marco colocó otra serie de fotografías en el escritorio de Vincent. Fotos secretas de hombres extraños vigilando a Nora. Jefe, dijo Marco tenso, alguien está vigilando a la gente de la señorita Hayes Coslow. Vincent estudió las fotos y Marco vio cómo apretaba la mandíbula. ¿Cuánto tiempo llevan vigilándola? Al menos 2 semanas, que sepamos, respondió Marco. Quizá más. Son profesionales, saben cómo permanecer ocultos. Si no fuera por una fuente dentro de Clough, quizá ni siquiera lo sabríamos. Vincent permaneció en silencio durante un largo rato, mirando las fotos de Nora sonriendo, caminando, viviendo su vida sin saber que alguien la acechaba en las sombras. Aumenta su protección, ordenó Vincent. 2 hombres las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero mantén la distancia. No quiero que ella lo sepa. Se preocupará. Sí, jefe. Marco asintió y Kozlov. Todavía no. Vincent se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad. Esperaremos a ver qué quieren. No atacarán directamente. Están buscando una ventaja. No les daremos la oportunidad. El mensaje de Clough llegó 3 días después. Un sobre negro entregado en la oficina de Vincent, con una nota manuscrita en su interior. Queremos la mitad de Chicago, el territorio del norte, las rutas de transporte y el 20% de los ingresos del casino. A cambio, dejaremos en paz lo que más valoras. Si no, lo tomaremos. No había firma, pero ambas partes sabían de quién procedía. Vincent quemó la carta, observó cómo las llamas consumían cada palabra y luego llamó a sus socios de mayor confianza. Se avecinaba una guerra y tenía que prepararse. En los días siguientes, Nora intuyó que algo iba mal. Vincent estaba más tenso de lo habitual. Había más reuniones secretas, más hombres peligrosos yendo y viniendo. A menudo se quedaba mirando por la ventana con la mirada perdida y a veces ella le sorprendía mirándola con una mirada que no podía descifrar. ¿Qué pasa?, le preguntó Nora una noche en que estaban trabajando hasta tarde. Últimamente pareces preocupado. Vincent la miró y por un momento ella vio algo en sus ojos, miedo. No, no miedo por sí mismo, sino por otra persona. No es nada, dijo él con calma, aunque ella sabía que estaba mintiendo. Solo son negocios. Deberías quedarte en casa durante los próximos días. No vayas a ningún sitio sola. Nora quería preguntarle más, pero los ojos de Vincent le dijeron que no era el momento. Asintió con la cabeza, sin saber qué fuera, en la oscuridad. Unos ojos seguían cada uno de sus pasos. Nora intentó hacer caso a Vincent. De verdad que lo intentó. Pero cuando Lily la llamó con la voz quebrada y le dijo, «Hermana, te echo de menos, quiero verte. Hoy es el aniversario de mamá y no quiero estar sola». Nora no pudo negarse. Era el día de la muerte de su madre, el día en que cada año Nora encendía una vela junto a su tumba, incluso cuando lo único que tenía era una flor silvestre recogida en la carretera. Y Lily, que ahora tenía 13 años y vivía en un hogar de acogida, necesitaba a su hermana con ella ese día. Nora se dijo a sí misma que sería rápido, solo unas horas, visitar a Lily, encender la vela y luego volver directamente. Vincent no se enteraría, estaría a salvo. Se equivocó. Salió del apartamento a las 2 de la tarde, mientras Vincent estaba en una reunión importante y nadie se dio cuenta. Tomó un taxi hasta St. Mary's, pasó 3 horas con Lily encendiendo una vela y hablando de su madre, y cuando se marchó a las 5, el cielo ya se estaba oscureciendo. Caminó hacia la carretera principal para coger un taxi a casa, y fue entonces cuando todo se derrumbó. Un todoterreno negro se detuvo bruscamente a su lado. La puerta se abrió de golpe y antes de que Nora pudiera reaccionar, 2 hombres la agarraron. La arrastraron al interior, le presionaron un paño empapado en anestésico sobre la boca y el mundo se volvió borroso y se oscureció. Cuando despertó, estaba sentada en una silla metálica, con las muñecas atadas a los laterales y las piernas atadas a las patas de la silla, en un almacén abandonado con paredes de ladrillo manchadas y olor a humedad y óxido.
Una sola bombilla en lo alto la iluminaba como un círculo de luz de interrogatorio en una oscuridad infinita. No estaba sola. 3 hombres la rodeaban con armas y rostros fríos, y frente a ella, en una elegante silla que no encajaba en ese lugar, estaba sentado un anciano con cabello plateado y ojos como los de una serpiente. «¿Estás despierta?», dijo con un ligero acento ruso. «Bien. Odio esperar». «¿Quién eres?», preguntó Nora con más calma de la que esperaba. Había estado en lugares peores antes, encerrada en un contenedor, esperando la muerte. En comparación con eso, este era solo otro mal día. «Viktor Kozlov», respondió el hombre con una sonrisa educada, como si estuviera en un cóctel. «Y tú eres Nora Hayes, la mujer que debilita a Vincent Moretti». «No sé de qué estás hablando», dijo Nora. «Solo soy su asistente, nada más». Victor se rió suavemente, una risa que nunca llegó a sus ojos. «Miente muy mal, señorita Hayes, pero no pasa nada. Pronto sabremos la verdad». Asintió con la cabeza y uno de los hombres se adelantó y le dio un puñetazo en la cara a Nora. Saboreó la sangre. Le daba vueltas la cabeza, pero no lloró, no suplicó. Había soportado cosas peores con Ray Hayes. Había aprendido a convertirse en piedra, a retirarse en su interior y esperar a que pasara la tormenta. Media hora más tarde, con la cara hinchada y sangre en la comisura de los labios, Victor sacó su teléfono y llamó, poniéndolo en altavoz para que Nora pudiera oír. Vincent respondió al segundo tono. «Hola, señor Moretti», dijo Victor con dulzura, como miel mezclada con veneno. «Tengo algo que le pertenece». Silencio al otro lado de la línea. «Una mujer», continuó Victor. «Pelo castaño, ojos marrones, algunas cicatrices en las muñecas. Debo decir que es bastante testaruda. No muy cooperativa». Nora oyó cómo cambiaba la respiración de Vincent, más pesada, más lenta, como alguien que contiene un volcán. «¿Qué quieres?», dijo Vincent, y Nora nunca había oído su voz así. No fría, sino glacial, lo suficientemente fría como para congelar el mismísimo infierno. «La mitad de Chicago», respondió Victor. «El territorio del norte, las rutas de transporte, el 20% de los ingresos del casino, una mujer por la mitad de una ciudad». «Justo, sí, silencio». Entonces Vincent habló despacio y con claridad. «Si le tocas un solo pelo, te mataré. Mataré a toda tu familia. Borraré el linaje de la causa del amor de la faz de la tierra y lo haré lentamente». Víctor se rió. «Tienes 24 horas. Después de eso te la devolveré en pedazos». La llamada terminó. Víctor se puso de pie y miró a Nora con interés. «Él realmente se preocupa por ti». Tenía razón. Nora no dijo nada, solo lo miró con ojos vacíos. Hacía mucho tiempo que había aprendido a ocultar el miedo. En la Torre Moretti, Marco se quedó paralizado. En 20 años, nunca había visto algo así. Vincent estaba de pie en medio de la oficina con su escritorio volcado. Había papeles por todas partes, el portátil destrozado en el suelo, su mano sangrando por los cristales rotos, pero él no se dio cuenta. Sus ojos ardían como el fuego del infierno. Y cuando rugió, toda la planta se quedó en silencio. «Encontradla», gritó. «Movilizad a todo el mundo. Llamad a todos los contactos. Averiguad dónde la retienen los club ahora mismo. Jefe, tenemos que mantener la calma y planearlo. Ahora, Marco». Vincent intervino y algo en su voz hizo que Marco diera un paso atrás. «Y cuando los encuentres, quiero que todos los que la tocaron mueran. Todos ellos». Marco asintió y se dio la vuelta para dar órdenes, pero antes de irse, miró a Vincent, de pie entre los escombros de sí mismo, y un pensamiento cruzó por su mente. Él la ama de verdad. No es preocupación, ni gratitud, es amor. 15 minutos más tarde, cuando una fuente informó de la ubicación de Nora, Vincent ya tenía un arma y se dirigía hacia allí. «Jefe, espere al equipo. Marco dice que es una trampa. No puede ir solo». Vincent no se volvió. «Ella está allí sola», dijo. Me está esperando». Y entonces desapareció en la noche, y Marco solo pudo correr tras él, rezando para que no fuera demasiado tarde. Nora había perdido la noción del tiempo.
No sabía cuánto tiempo llevaba en ese almacén, solo que tenía la cara hinchada y le dolía. Tenía los labios agrietados y sangrando, y el cuerpo entumecido por estar demasiado tiempo sentada en la fría silla metálica. Victor se había marchado tras su llamada con Vincent, dejando a 3 hombres para vigilarla. No le dirigieron la palabra. Se quedaron allí de pie, como estatuas de piedra, con la mirada y las manos frías, sin soltar nunca sus armas. Nora se obligó a mantenerse despierta. Pensó en Lily, en la sonrisa de su hermana al soplar las velas de cumpleaños meses atrás, en su promesa de llevarla a casa. Pensó en Isabella, la chica de 17 años que la trataba como a una hermana y la había abrazado y agradecido por salvarla. Pensó en Vincent, en los ojos grises que la miraban con una ternura que él intentaba ocultar, en la torpe mano en su espalda la noche que lloró, en las tazas de té caliente que aparecían en su escritorio cada noche. Si moría allí, al menos Lily se había operado. Al menos su hermana viviría, estaría sana y tendría un futuro. Eso era lo que más importaba. Víctor regresó al cabo de unas horas, y no estaba solo. Había otros 5 hombres armados con ojos de asesinos. Moretti no responde, dijo Víctor con irritación. Parece que necesita más motivación. Asintió con la cabeza a uno de los hombres y Nora supo lo que se avecinaba. Apretó los dientes y se preparó para el dolor, pero este nunca llegó. En su lugar, las luces se apagaron y la oscuridad lo envolvió todo en un instante. Se oyeron gritos y disparos, cuerpos golpeando el cemento y sonidos de violencia estallando a su alrededor. Nora no podía ver, solo oír. Entonces, las luces volvieron y vio el infierno. Los hombres yacían esparcidos por el suelo, algunos inmóviles, otros gimiendo en su propia sangre. Y de pie entre ellos, como un ángel de la muerte, estaba Vincent Moretti, con su traje negro manchado, el pelo caído sobre la frente, la pistola humeando en su mano y los ojos grises ardiendo con algo salvaje y primitivo que ella nunca había visto antes. Parecía un monstruo salido de una pesadilla y lo más hermoso que ella había visto jamás. «¿Has venido sola?», gritó Víctor, presa del pánico. Vincent no respondió y solo avanzó lentamente, diciendo que no quería que nadie le robara el derecho a matarlos. Víctor disparó y Nora gritó cuando Vincent se tambaleó, agarrándose el hombro, sangrando, pero no cayó ni se detuvo. Siguió avanzando hasta que llegó a Víctor. Lo desarmó y lo golpeó una y otra vez hasta que Marco y su equipo lo apartaron. Vincent dejó de respirar con dificultad, con las manos manchadas de sangre. Entonces se volvió y vio a Nora, todavía atada, magullada, pero mirándolo como si fuera la primera vez. Se arrodilló y la liberó con manos temblorosas y cálidas contra sus muñecas. Ella le susurró que le habían disparado y que necesitaba ir al hospital, pero él la interrumpió preguntándole si estaba herida. Ella dijo que solo había recibido unos puñetazos y que estaba bien, pero él no. Él dijo que estaba bien y luego se desplomó hacia adelante, apoyando la frente en el hombro de ella. Nora se quedó paralizada. Luego lo abrazó, sintiendo su aliento caliente en su cuello. «No vuelvas a hacer eso», le susurró él. «No vuelvas a desaparecer así. Pensé que te había perdido. Pensé que era demasiado tarde». Las lágrimas corrían por su rostro y ella lo abrazó con más fuerza, diciendo, «Ella estaba aquí. Todavía estaba aquí». Y él la abrazó como si nunca fuera a soltarla. Su sangre empapaba la ropa de ella. Ninguno de los dos se dio cuenta. Solo sabían que estaban vivos. Estaban juntos. Y eso era suficiente. Nora se despertó en la familiar habitación del hospital. La suave luz que entraba por la ventana le indicaba que era de día, aunque no sabía qué día era. Le dolía el cuerpo, sentía la cara tensa por los moretones. Pero estaba viva. Seguía allí y no estaba sola. Vincent estaba sentado en la silla junto a su cama con la cabeza gacha y los ojos cerrados, el hombro derecho vendado, el brazo en cabestrillo, el rostro demacrado, con barba incipiente y ojeras bajo los ojos cerrados, como si no hubiera dormido en días. Tenía un aspecto horrible, pero era como estar en casa. Nora se movió ligeramente y ese pequeño ruido bastó para despertarlo.
Sus ojos grises se abrieron y cuando se encontraron con los de ella, algo se iluminó en ellos. Alivio, gratitud y algo más profundo que ella no se atrevía a nombrar. «Estás despierta», dijo Vincent con voz ronca. «Has dormido durante 2 días». «¿2 días?» Nora intentó incorporarse, pero tuvo que recostarse. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» La puerta se abrió y Marco entró con un café y se detuvo al ver que Nora estaba despierta. «Señorita Hayes, ¿se encuentra bien?», preguntó y luego miró a Vincent con una mirada. Nora no entendía. El jefe ha estado aquí desde que la trajeron. 2 días sin irse. Nora miró a Vincent y él apartó la vista como si lo hubieran pillado haciendo algo vergonzoso. «Sal fuera, Marco». Vincent no lo dijo como una orden, sino casi como una petición. «Déjanos hablar». Marco asintió, dejó el café y se marchó, cerrando la puerta. Se hizo el silencio. Vincent se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. «Casi mueres por mi culpa», dijo con voz grave. «Te secuestraron por mi culpa. Te hicieron daño por mi culpa. Si hubiera llegado más tarde, si no te hubiera encontrado». «Casi muero porque unos locos me secuestraron», intervino Nora con firmeza. «No fue por tu culpa. Tú no me obligaste a ir allí. Tú no causaste esto. Y viniste. Me salvaste». Vincent se giró y en sus ojos grises, Nora vio algo que nunca había visto antes. No era miedo a los enemigos ni a la muerte, sino a perder algo importante. «¿No me tienes miedo?», preguntó en voz baja. «Después de todo lo que has visto, yo mato gente, Nora. Dejo inconscientes a hombres. Hago cosas que nunca deberías saber. ¿Aún puedes mirarme a los ojos después de lo que viste en ese almacén?». Nora lo miró, el hombre entre la luz y la sombra que quemó el mundo para traerla de vuelta. «Me protegiste», dijo ella. «Protege a Lily. Protege a Isabella. ¿A qué debería temer? He visto cómo son los verdaderos monstruos, señor Moretti. Tú no eres uno de ellos». Vincent se acercó y se sentó a su lado, con los dedos temblorosos al tocar su mejilla, donde el moretón se estaba desvaneciendo. «No sé cómo amar a alguien», susurró como si confesara un pecado. «No sé cómo no hacer daño a las personas que me importan. He vivido en la oscuridad demasiado tiempo, Nora. No sé si podré salir a la luz». Nora colocó su mano sobre la de él y la mantuvo allí, sintiendo el calor y el temblor. «Entonces aprenderemos juntos», dijo ella. «Yo tampoco sé cómo recibir amor. No sé cómo confiar en nadie, pero quizá podamos enseñarnos el uno al otro». Vincent la miró y algo en sus ojos se rompió, como una presa que finalmente cede. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero ella no lo hizo. Levantó la cabeza y sus labios se encontraron. El primer beso, ligero como el aliento, suave como si ella fuera lo más preciado que él hubiera tocado jamás. Sin urgencia, sin exigencia, solo dos personas rotas aprendiendo a sanar juntas. Cuando se separaron con las frentes tocándose, Nora abrió los ojos y lo vio mirándola como si ella fuera el mundo, como si ella fuera la razón por la que él seguía viviendo. Ninguno de los dos sabía que, al otro lado de la puerta, Isabella estaba allí de pie, mirando a través de la pequeña ventana. Sonrió, la sonrisa más brillante que jamás había tenido, y se alejó silenciosamente por el pasillo con el corazón lleno de alegría. Su padre por fin había encontrado la felicidad, y Nora, la mujer que la había salvado en la tormenta de nieve, se convertiría en parte de la familia. 6 meses después, en una tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían las calles de Chicago, Nora Hayes se convirtió oficialmente en la tutora legal de Lily Hayes. Se quedó de pie en el juzgado, agarrada con fuerza a la mano de su hermana. Y cuando el juez golpeó el martillo y declaró aprobada la petición, tuvo que morderse el labio para no llorar delante de todos. Lily no pudo contenerse como ella. La niña de 13 años rompió a llorar. Abrazó a su hermana y le susurró que ahora se iba a casa, que realmente se iba a casa. Y esta vez no era una mentira, sino la verdad. Lily se marchó de St. Mary's ese mismo día con una pequeña maleta que contenía todas sus pertenencias y el corazón lleno de esperanza. El apartamento de Nora tenía ahora un segundo dormitorio pequeño decorado en el color lila pálido
que a Lily le encantaba, con una cama mullida, un escritorio y una estantería llena de libros que Isabella había elegido como regalo de bienvenida. La primera noche de Lily en su nuevo hogar fue una cena en la finca de Vincent. No fue un gran evento formal, sino solo ellos cuatro alrededor de una pequeña mesa de comedor que Vincent casi nunca usaba. Vincent a la cabecera, Nora a su lado, Isabella y Lily una frente a la otra, la comida preparada por un chef privado, pero el ambiente cálido e íntimo como cualquier comida familiar normal. Lily e Isabella se convirtieron en hermanas casi al instante, riendo, compartiendo secretos, planeando noches de cine, salidas de compras, pijamadas. Isabella decía que siempre había querido tener una hermana menor, y Lily decía que siempre había querido tener una mayor. Y las dos se abrazaban como si hubieran esperado toda su vida para eso. Vincent observaba en silencio y Nora sabía que él pensaba lo mismo que ella, que eso era una familia, no por sangre ni por biología, sino por personas que se habían elegido mutuamente. Se habían encontrado en medio de tormentas de nieve y oscuridad, y habían decidido que pertenecían el uno al otro. Cuando terminó la cena e Isabella llevó a Lily a ver su habitación, Vincent tomó la mano de Nora y la llevó a la sala de estar, diciendo que había algo que quería mostrarle. Y los ojos de Nora se detuvieron en lo que colgaba de la pared frente a la chimenea. El abrigo de lana azul marino de su madre, con sus parches desiguales en los codos y los botones desiguales donde había estado la cremallera rota. La tela desgastada por los años, el abrigo que había regalado en una tormenta de nieve para salvar a un desconocido. El abrigo que lo había cambiado todo, ahora enmarcado en cristal como una obra de arte, como un tesoro invaluable. Debajo, una pequeña placa de latón grabada con las palabras, "El abrigo que lo cambió todo". Nora se quedó allí sin poder hablar, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin poder secarlas, preguntando en un susurro por qué había hecho eso. Y Vincent, a su lado, miró el viejo abrigo con reverencia y dijo que allí era donde todo había comenzado, y que quería verlo todos los días, para recordar que todavía había gente dispuesta a darlo todo por un desconocido, y que ella había salvado a su hija con lo único que tenía, y que gracias a ese abrigo, él la había encontrado. Nora apoyó la cabeza en su hombro y se quedó allí con él, contemplando el viejo abrigo de su madre brillar como un faro en la elegante habitación. Esa noche, cuando Lily dormía en su nueva cama e Isabella se había ido a su habitación, Vincent y Nora se quedaron en el balcón contemplando la ciudad. Y Vincent dijo en voz baja que los 2 años habían terminado, que su acuerdo había concluido y que ella era libre. Nora vio la preocupación. Él intentaba ocultar su miedo a que ella se marchara, y ella le tomó la mano, entrelazó sus dedos con los de él y le dijo que lo sabía, pero que no quería irse, que ese era su hogar y que él era su hogar. Vincent la miró, y por primera vez, Nora vio al jefe mafioso más frío de Chicago sonreír como un niño al que le acaban de dar un regalo que nunca se atrevió a esperar. 2 años más tarde, en una noche de invierno, cuando la nieve volvió a caer sobre la ciudad de Chicago, Vincent llevó a Nora de vuelta al lugar donde todo había comenzado. El abandonado distrito industrial del pasado se había transformado por completo. Las fábricas en ruinas habían sido derribadas y sustituidas por un moderno edificio con grandes letras en la fachada que decían The Hayes Center, donde nadie se queda atrás. Vincent había construido un centro comunitario en el terreno que había comprado para proporcionar comida, refugio y oportunidades de trabajo a personas que habían vivido como Nora, y le había puesto el nombre de su familia sin decírselo hasta esa noche. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Nora, con los ojos muy abiertos mientras miraba el edificio brillantemente iluminado en la oscuridad invernal. Porque aquí es donde te encontré, dijo Vincent, tomándola de la mano y llevándola al lugar exacto donde, 4 años antes, ella había regalado su abrigo para salvar a un desconocido. Aquí es donde demostraste que, incluso en la noche más oscura, todavía hay luz, que, incluso cuando no tienes nada, puedes seguir dando, que la bondad no necesita ninguna razón. Y entonces se arrodilló, y Nora dejó de respirar,
con la nieve cayendo a su alrededor como pétalos blancos. Igual que aquella noche de invierno 4 años antes, pero con todo cambiado. Vincent abrió una caja de terciopelo negro que revelaba un anillo de diamantes que brillaba bajo las luces y dijo su nombre con un temblor que ella nunca había oído en su voz. Que ella había salvado a su hija con todo lo que tenía, lo había salvado a él sin saberlo. Le había enseñado que aún podía amar y confiar y ser mejor. Que él no la merecía con sus manos manchadas de sangre y su oscuro pasado. Pero ella había elegido quedarse y lo había elegido a él. Y ahora él le preguntaba si lo elegiría para el resto de su vida y se convertiría en su esposa. Nora lloró y asintió con la cabeza, incapaz de hablar, y cuando él le deslizó el anillo en el dedo, ella lo levantó y lo besó bajo la nieve que caía. En el lugar donde 4 años antes solo había sido un fantasma solitario, ahora tenía todo el mundo. Su boda tuvo lugar la primavera siguiente en una pequeña iglesia a las afueras de Chicago. No porque Vincent careciera de dinero para una gran celebración, sino porque Nora quería algo cálido e íntimo, solo con las personas que realmente importaban. Isabella fue la dama de honor con un vestido rosa pálido, llorando de felicidad durante toda la ceremonia. Lily fue la niña de las flores a sus 17 años, sana y radiante. Marco estuvo junto a Vincent como padrino, y por primera vez en 20 años sonrió de verdad cuando Nora caminó por el pasillo con su sencillo vestido blanco. Vincent la miró como si la viera por primera vez, como si fuera un milagro que nunca se había atrevido a creer que fuera real. Sus votos fueron sencillos, pero profundamente sinceros. Vincent prometió protegerla, amarla y no dejarla nunca tan sola como lo había estado el día en que la encontró. Y Nora prometió amar tanto su luz como su oscuridad y recordarle cada día que se merecía el amor. 10 años después, la finca ya no era fría ni estaba vacía, sino que se llenaba de la risa de un niño de 5 años llamado Daniel, en honor a la madre de Nora, Daniela. Con el pelo negro de su padre y los cálidos ojos marrones de su madre, y la luz de la familia, Nora, a sus 37 años, ya no era la niña sin hogar que había sido, sino la directora de la Fundación Hayes, la mayor organización benéfica de Chicago para niños maltratados y personas sin hogar, que había convertido su dolor en fuerza y su pasado en un puente para los demás. Vincent, a sus 46 años, había trasladado la mayor parte de sus negocios a canales legales, había dado un paso atrás y había dejado el resto a Marco, que seguía siendo temido en los bajos fondos, pero que también era un padre que leía cuentos antes de dormir y un marido que preparaba el café cada mañana. Un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no es cuánto puedes destruir, sino cuánto puedes proteger. Isabella, a sus 27 años, se había convertido en médica, tal y como había soñado. Trabajaba en un hospital infantil y salvaba vidas todos los días. Estaba casada con un abogado de derechos humanos y esperaba su primer hijo. Lily, a los 22 años, estudiaba medicina siguiendo los pasos de Isabella. Su corazón estaba completamente sano y su vida era un testimonio de las segundas oportunidades. Y una tarde, cuando la familia estaba reunida, Daniel señaló el viejo abrigo en su marco de cristal y preguntó por qué tenían un abrigo viejo colgado en la pared. Vincent miró a Nora y ella sonrió y asintió con la cabeza. Levantó a Daniel y lo sentó en su regazo y le dijo que ese abrigo lo había cambiado todo, porque su madre lo había regalado para salvar a Isabella cuando estaba en peligro y no tenía nada más que dar, pero aún así lo había dado. Y porque ella lo había dado, él la había encontrado. Y porque él la había encontrado, tenían esta familia. Daniel miró el abrigo con los ojos muy abiertos y dijo que su madre era valiente y una heroína. Y Nora sonrió con los ojos llorosos y el corazón lleno de calor, y dijo que ella no era una heroína. Solo alguien que aprendió que cuando das con el corazón sincero, el universo encuentra la manera de devolvértelo multiplicado por 100. Y el abrigo seguía colgado allí con una nueva línea añadida debajo que decía, de la nada a todo, de nadie a una familia. Y Nora Hayes Moretti, que una vez durmió en un sótano abandonado con $12 en el bolsillo, miró a su alrededor, a la habitación llena de risas,
a su marido sosteniendo a su hijo, a sus hijas debatiendo sobre una película. Y por primera vez en su vida, no temía que le arrebataran la felicidad, porque comprendió que la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye ladrillo a ladrillo con amor, sacrificio y fe, sabiendo que, por muchas veces que la vida te derribe, siempre puedes levantarte y elegir vivir con sentido. Y la historia termina con un recordatorio de que la bondad incondicional tiene un valor incalculable, que la resiliencia puede reescribir incluso el pasado más doloroso, que la familia no es la sangre, sino aquellos que te eligen y están a tu lado, y que incluso en la oscuridad más profunda hay luz esperando a aquellos que son lo suficientemente valientes como para buscarla. Y con gratitud por escuchar y una invitación a compartir, reflexionar y llevar adelante esa bondad. La historia desea a todos los oyentes salud, paz y el conocimiento de que merecen amor y que incluso un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida. Y termina con una suave despedida hasta la próxima vez.